Buenas tardes a todos, un placer para mí estar aquí, volver a las jornadas de la Asociación Integral después de unos cuantos años. Bueno, pues también decir un poco que a raíz de la presentación, que a mí me cuesta mucho el tema de las presentaciones, ¿no? Porque enseguida te etiquetan con una serie de categorías que son útiles, ¿no? El tema de las etiquetas, si eres profesor, o eres doctor, o eres economista, o eres padre, o eres tal, eso sirve pues para cuando estás en una fiesta y no conoces a nadie, pues para entablar conversación rápida con ella, pero siempre he tenido problemas con esto de las presentaciones y de las etiquetas. A mí me gusta definirme como oficial de todo y maestro de nada, yo creo que es bastante integral eso. Y también esas dificultades con las etiquetas indican, a lo mejor es una pista de que estoy en el nivel amarillo, ¿no? Y sobre todo tengo problemas con el título de economista. O sea, hubo un momento que dije, yo no soy economista, ¿no? Con la que está cayendo. Que ahora la gente asimila a los economistas como si fueran las huestes del diablo, ¿no? Y no sin falta de razón, ¿no? Luego hablaré un poquito de esto, ¿no? De la responsabilidad de la economía en la situación que tenemos actualmente, a raíz de lo que estoy presentando. Porque, bueno, o de lo que voy a presentar, porque, bueno, mi trabajo desde la perspectiva integral, es que me veo el micro casi en el ojo, que parece. Desde la perspectiva integral, pues llevo ya varios años trabajando en esto. Una de los outputs, de los resultados de ese trabajo fue un libro que publiqué pues, en el 2004, en el que, bueno, presentaba pues, mi modelo de lo que era la dirección de empresas, ¿no? Habiéndome sentido insatisfecho yo como estudiante de economía y luego como profesor, como académico, incluso como practitioner, con los modelos y los paradigmas que me vendían en lo que es la ideología dominante, pues la teoría integral me sirvió pues para desarrollar un modelo alternativo, un modelo integral de dirección de empresas. Y ese modelo yo lo llamé, o lo he llamado de 3D, que significa dirección tridimensional. Son las tres dimensiones en las que yo creo que la dirección de empresas, que el management, que la gestión de las organizaciones tienen que basarse, y que huye, pues un poco, del modelo tradicional basado exclusivamente en que lo único importante pues era la maximización del beneficio. Eso es lo que te dicen en el día 1 cuando entras en la carrera de económicas o de empresariales, ¿no? El objetivo de la empresa es la maximización del beneficio y todo lo demás se supedita a eso. Y a mí eso como que yo decía, esto no me cuadra a mí, o no me gusta, o no entra dentro de mi concepción y de mis valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a mí la teoría integral realmente me sirvió para eso, para desarrollar un paradigma alternativo basado en tres dimensiones, los Big Three, ¿no? que se llaman, los tres grandes, que al final son lo que yo llamo los Fantastic Four, los cuatro fantásticos, las cuatro dimensiones fantásticas, ¿no? Que son la ciencia, el arte y la ética, y que todas unidas dan lugar a una cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, ¿vale? Por tanto, para la dirección de empresas hacen falta para una dirección de empresas de acuerdo a mi modelo, que es un modelo humanista, que es un modelo socialmente responsable y que es un modelo integral, pues hacen falta tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, vamos a la que siempre nos han contado, la ciencia de la dirección de empresas, la ciencia de la administración de empresas, que pues tiene como objetivo pues la maximización del beneficio para las empresas que tienen ánimo de lucro, o la minimización de los costes, en definitiva la maximización del valor de la empresa, ¿vale? Y que se articula en valores del tipo productividad, calidad, trabajo en equipo. Son valores de tipo práctico, que hacen que la empresa sea más competitiva, que hacen que la empresa funcione mejor, que hacen que la empresa tenga menos costes, valores de eficiencia, valores de rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que te cuentan en la universidad cuando estudias administración de empresas, ¿no? Pero luego, bueno, pues hay otras cosas que poco a poco pues se van incorporando también en el mundo universitario, y otras dimensiones que las empresas van teniendo en cuenta.
Hay una segunda dimensión que hoy por hoy las empresas están teniendo más en cuenta, que es la dimensión artística, que es la dimensión de tipo estético-emocional. La otra es una dimensión tecnoeconómica, fundamentalmente, que busca lo técnico y lo económico, productividad, eficiencia, hacer las cosas bien, a la primera, no tener errores, trabajar en equipo, todo lo que haga falta para hacer las cosas bien, a la primera, sin errores, que la empresa sea eficiente y que eso al final pues me dé unos buenos resultados de tipo económico, ¿no? La segunda dimensión es la dimensión estético-emocional, ¿no? Y esa ya es una dimensión que se ha incorporado tanto en la teoría como en la práctica más novedosamente, ¿no? Más recientemente. Y es una dimensión, pues, que es más heterogénea, porque tiene tanto aspectos estéticos como aspectos emocionales, por tanto es una dimensión que busca, pues, tanto la belleza, como el aprendizaje, como el desarrollo de las personas, como la incorporación de las emociones dentro de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Valores como la creatividad fundamental, como la intuición, como la innovación, son otro tipo de valores que entran dentro de esta dimensión estético-emocional, que es una dimensión, pues, de una naturaleza absoluta y con unas reglas totalmente, tanto en forma de pensamiento que utilizas, como en reglas, totalmente distinta a la dimensión tecnoeconómica. Y luego hay una tercera dimensión, que es la dimensión ética, la dimensión moral de las organizaciones, ¿no? Una dimensión que se articula en valores del tipo, pues, honestidad, integridad, responsabilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas tres dimensiones se integran en una cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, que es la dimensión de unidad de la organización, ¿no? Y que, bueno, pues se tiene como objetivo, pues, bueno, lo decía Julieta, ¿no? La búsqueda de la felicidad. La dimensión espiritual busca la felicidad para la mayor parte de las personas, busca lo que los griegos llamaban el eudaimonismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, las empresas, pues yo creo que, y las organizaciones deberían buscar la felicidad, ¿no? Hacer cosas para que la gente sea más feliz, para que sus clientes sean más felices, satisfacer sus necesidades, para que crear un mundo mejor, ¿no? Entonces, y los empleados, por supuesto, por eso estoy hablando que es algo integral, dentro, fuera y en todo que la gente se sienta realizada dentro de la empresa, que la gente se pueda desarrollar dentro de la empresa y que la gente, pues, no tenga una careta dentro de la empresa y otra fuera de la empresa, sino que pueda desarrollar su proyecto personal también dentro de la empresa. Todo esto son cosas que vamos a ver un poquitín después, pero que, bueno, es el modelo que yo presenté, que ya lo presenté aquí en unas pasadas conferencias, pero sobre el que yo voy a construir ahora hablando del tema del liderazgo, en el que pasaré a plano individual. Incidentalmente ya he comentado yo que, bueno, pues esta teoría, pues yo la publiqué en un libro en la editorial Díaz de Santos, que es una de las editoriales a nivel, pues, de profesional, de empresa más importantes en España, pero que luego yo, desde que lo publiqué, a lo largo de estos años, con un paréntesis en que, bueno, pues tenía un cargo académico y tal, y le podía dedicar menos tiempo a la investigación y a otras cosas, pues lo que he tratado es de introducir esta teoría dentro del mundo académico. Ya he hablado antes de que tengo un artículo ahora en vías de publicación dentro de lo que es el Journal of Integral Theory and Practice, que dentro del mundo integral académico es el más importante, que está dirigido por el propio Ken Wilber, que tendré ahora en noviembre una conversación con él, pues, para comentar mi artículo, que me comente el que le ha parecido el artículo y tal, que es el proceso que tienen ellos de revisión de estos artículos. Y que yo creo que es algo importantísimo, no solo puesto que la introducción de todo el tema integral a nivel académico yo creo que es básico. Es el siguiente paso. Una es ya está la teoría integral, se va desarrollando y cada vez es más completa y más potente y con más elementos, etcétera, etcétera, gracias al trabajo de Ken Wilber y de otra gente. Pero, y luego eran las aplicaciones a distintos campos, ¿no? Que es algo también importantísimo, que la teoría integral, pues, vaya teniendo sus aplicaciones en medicina integral, en política integral, en educación integral, en economía integral. Hay un libro muy bueno que ha salido de economía integral, en administración de empresas o dirección de empresas integral, management integral, como le queráis llamar.
Es decir, que tengan sus aplicaciones, pero luego también que entre dentro del mundo académico y que haya al final un grupo de investigadores, ¿no? Que se dediquen a lo integral dentro del mundo académico. Y por eso, pues otro de mis objetivos es no solo publicarlo dentro de los journals integrales, sino dentro de mi ámbito, ¿no? De manera que la mayoría no tiene ni repajolera idea de lo que es lo integral, ¿no? Pues que sepan que existe un nuevo campo de estudio que es lo integral, que es una teoría, pues bueno, no solo alternativa, o no alternativa, ¿no? Pero a que a ellos les puede parecer alternativas a las teorías ya existentes dentro de la administración de empresas, sino que es una teoría que integra, que trasciende e integra todas las anteriores, ¿no? Y que puede servir pues, para crear ya un paradigma único de lo que es administración de empresas, pero sin, digamos, competir con los otros, porque a veces el tema este de crear nuevos paradigmas y tal es, bueno, es en plan competición, ¿no? Destierro el antiguo paradigma y creo el nuevo paradigma. Lo integral lo bueno que tiene es que integra y trasciende lo anterior, ¿no? Entonces en eso es en lo que estoy metido ahora y que he estado metido. Por otro lado, lo que os voy a contar aquí no es nada académico. Bueno, os iba a decir también que a nivel, simplemente un pequeño apunte, a nivel académico, también es importante, pues porque por ejemplo, mi teoría, por hablar de mi teoría, la de 3D, pues no es una teoría que yo haya creado simplemente leyendo a Ken Wilber, ¿no? Y que me he inspirado, que me he fumado un canuto y he dicho, uy, tengo una idea para crear la teoría integral, ¿no? Sino que, pues, tiene un proceso de elaboración, ¿no? Científico, riguroso, académico y tal, ¿no? Y esto es lo que estoy tratando de reflejar en esos artículos. El proceso de construcción de la teoría, ¿no? Y aquí os he contado en 4 palabras lo que es la teoría, pero luego detrás hay un proceso de construcción de la teoría basado en la utilización de unas técnicas para llegar a lo que se llama, desde el punto de vista científico, la metateoría. Esta es una teoría de las teorías, igual que la teoría integral es una metateoría, una teoría sobre teorías, ¿vale? Entonces, el proceso de construcción de mi metateoría de la E3D se apoya fundamentalmente en la teoría integral, pero como os decía, pues va más allá porque utilizo procesos de metatriangulación y luego integro la metodología OCON, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es complejo y no lo voy a explicar aquí, a lo mejor en unas futuras jornadas os puedo contar el proceso de creación de una metateoría, como es la teoría integral o como es mi teoría, ¿no? Entonces, y que es la base para tú poder venderla a nivel académico, porque si no se queda pues, simplemente en una teoría para la divulgación o para pero en el mundo académico, pues con todos los defectos que puede tener el mundo académico, que yo lo critico mucho también, ¿no? Que yo creo que es sano criticarlo, ¿no? Para que vaya avanzando y tal, pues todo el proceso de articulación científica, pues lo tienes que hacer muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego, por otro lado, lo que estoy ya más a nivel práctico es en la aplicación de mi teoría a nivel persona, ¿vale? Es decir, mi teoría es organizacional, pero las organizaciones al final son un conjunto de personas. Muchas cosas más, pero fundamentalmente un conjunto de personas. Entonces tú no puedes crear una teoría integral o no puedes tener una organización integral si no tienes personas integrales dentro, lógicamente. Entonces, ¿cómo hacer que las personas dentro de las organizaciones y sobre todo los grandes cintas de conveyor belts que dice Ken Wilber, ¿no? Las cintas de transmisión, habla de los líderes religiosos en la espiritualidad integral. En el mundo de las organizaciones deben ser los líderes de las organizaciones. Es decir, si yo trato como líder de una organización de que mi organización sea integral, voy a tener más posibilidades de que la gente pues evolucione dentro de ese mundo organizativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues he tratado de utilizar un poco la sabiduría hermética de as above, so below, ¿no? Como está arriba, está abajo, ¿no? Pues la organización integral debe tener individuos integrales, cómo llegar a conseguir que los
individuos se conviertan en individuos lo más integrales posibles. Y de ahí el título de mi ponencia de hoy, persona integral, líder integral, persona integral, ¿no? Imposible tener líderes integrales si el líder no es una persona integral previamente. Y al final son las mismas dimensiones que yo trabajo, ¿no? Las cuatro fantásticas estas, ¿no? Los Big Three más la dimensión integradora. Si en el caso organizacional hablo de ciencia, arte, ética y espíritu, en el caso pues, personal hablo de cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿vale? Y esas son las dimensiones que yo os voy a contar, pues que podéis aplicar tanto al nivel de desarrollo personal como a nivel de los que estéis trabajando en este tipo de cosas en coaching, etcétera, etcétera. Y ya os digo, ahí yo no soy un experto en absoluto, sino que soy una persona curiosa que voy integrando ahí herramientas, que voy leyendo, que voy tal, y que estoy en proceso de creación de todo esto, ¿no? Por tanto, no quiero ser nada, estoy abierto a todas las sugerencias y me han servido mucho las ponencias anteriores también, pues porque, por ejemplo, estaba muy relacionado lo que estoy contando con lo que contó Julieta anteriormente de educación integral, solo que yo estoy trabajando a nivel organizacional, ¿no? Y ella estaba trabajando, pues, o ella lo ha aplicado más al nivel de educación de niños, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces, os quería hacer, y no quiero entrar ahora en materia sin deciros esto, que os he hecho una promesa que es, y bueno, poniéndome el sombrero, las gafas de economista, pues de hablar un poco de la situación en la que estábamos. Antes en la pausa hablábamos de la necesidad de trabajar en el cuadrante inferior derecho, ¿no? A nivel social, ¿no? Y la involucración social de todos los que somos integrales, ¿no? Y los tiempos que están corriendo, pues parece que nos obligan, probablemente más desde el punto de vista moral, a esa involucración social, ¿no? Porque estamos en un momento pues bastante delicado. Y entonces, bueno, pues desde el punto de vista mío de economista, y ya os digo que me cuesta a mí definirme como economista, pero bueno, yo entiendo que la situación en la que se encuentra actualmente el mundo, en la que se encuentra actualmente la economía, es un resultado de no tener una visión integral. Si tuviéramos una visión integral de las cosas, probablemente otro gallo cantaría. Es decir, estamos en un momento en que estamos dominados por ese cuadrante, los cuadrantes de la derecha, fundamentalmente, en el que, pues, el mundo, España, la sociedad en general, hemos perdido nuestra soberanía popular, ¿no? Y estamos sometidos a los mercados. Lo que cuenta es la soberanía de los mercados, ¿no? Que se pueden medir, qué tal, y estamos mirando a ver dónde está, cuál es el rating que nos dan no sé quién, y que las agencias de calificación, y cómo está la deuda, y cómo está la bolsa, y cómo están las acciones, ¿no? Entonces, eso es algo tremendo, eso es el resultado. Bueno, ¿estamos dominados por la economía? No, estamos dominados por el materialismo científico. Entonces una visión integral nos ayudaría a que todo tuviera su justa medida. Y bueno, pues hablando de mi modelo, ¿no? Pues una de las cosas y de mi papel, de mi rol como profesor universitario, claro, los profesores universitarios muchas veces se consideran a sí mismos como transmisores de conocimiento. Yo estoy transmitiendo conocimiento de una manera objetiva, neutra, etcétera, etcétera. Y eso es una gran mentira o autoengaño que se hacen algunos. Todos estamos transmitiendo conocimientos y estamos transmitiendo valores, quieras o no quieras. Yo creo que tú, como profesor, tienes la obligación de transmitir valores. Pero, aunque tú creas que no estás transmitiendo valores, estás transmitiendo valores. Y lo que se enseña en las universidades, fundamentalmente, y lo que está dominando en nuestra sociedad actualmente, es una doctrina económica que se llama neoliberalismo, ¿vale? Y la doctrina económica del neoliberalismo, pues es una doctrina que desde el punto de vista filosófico me parece profundamente equivocada y que por eso estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Es un tipo de visión del mundo muy monológica, ¿no? Y que, por ejemplo, la dimensión ética, que para mí es una de las dimensiones fundamentales de la existencia humana, no solo de la economía, sino de la existencia humana, pues no cuenta para ellos,
¿no? Desde el punto de vista de los neoliberales, no estoy haciendo una crítica ahora implícitamente estoy haciendo la crítica neoliberal, yo estoy en contra del pensamiento neoliberal, pero lo que dicen ellos, ¿no? Pues se deriva del pensamiento liberal de Adam Smith y llega pues al pensamiento de gente como Hayek, etcétera, etcétera, ¿no? Friedman, premio Nobel de Economía, bla, 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 ¿no? Entonces, esta gente, esta escuela es la que domina hoy, digamos, el mundo, ¿no? Y a la que se pliegan pues las derechas, las izquierdas, los arribas y los abajos, porque no hay diferencia entre Zapatero, Rajoy y tal, unos a lo mejor lo hacen más rápido, otros lo hacen más lentos, unos están más presionados por poner estas medidas, otros menos presionados. Pero sí hay alternativas, hay otras maneras de hacer las cosas. Pero en el pensamiento neoliberal hay una equivocación filosófica de raíz, y es el decir, ¿no? Aplicado al mundo de la empresa, ellos creen que la empresa es fundamentalmente amoral. Es decir, no es inmoral, ¿no? Ni es moral, simplemente es amoral. A la empresa no se le aplican las reglas de la moralidad. A las personas sí, pero a las empresas no. ¿Vale? Por lo tanto, si tú tienes las organizaciones, su único objetivo ético, podríamos llamarle, debe ser la maximización de los beneficios. ¿Vale? La maximización del valor para los accionistas. Claro, caiga quien caiga, pese a quien pese, te olvidas de la dimensión ética, no entra. Tu dimensión ética hazlo a nivel particular cuando salgas de la organización. Y si quieres te vas a misa o trabajas en una ONG o haces lo que quieras, ¿vale? Pero en la empresa no se debe regir por criterios morales. Eso es un error de categoría bastante grande, de error de categoría kantiana, me refiero, ¿no? Bastante grande, en el sentido de que pues las organizaciones no funcionarían si no hubiera una moral detrás, porque yo como comprador me baso en unas reglas morales en que yo creo que tú vas a respetar. Yo compro algo por internet y doy los datos de mi tarjeta bancaria y entonces estoy presuponiendo que tú vas a actuar moralmente y me vas a mandar el producto que yo he pedido, no que te vas a quedar con mi dinero y te vas a ir a Hawái, ¿no? Y vas a desaparecer. De la misma manera, tú cuando empiezas a trabajar en una empresa, pues tú supones que tu empresa va a cumplir con unas obligaciones morales, ¿no? De que te va a tratar de una manera determinada, de que te va a pagar a final de mes, que va a cumplir con unas cosas que se han estipulado previamente, ¿no? Y que tú vas a corresponder de alguna manera, con tu esfuerzo, con tu conocimiento, con tu trabajo, con tu dedicación, etcétera, etcétera. Todo esto son acuerdos morales que se hacen entre los individuos, por tanto la empresa es por naturaleza moral, no podría funcionar sin esa dimensión moral. Por tanto, lo que dicen los neoliberales de que la empresa es por definición amoral es absolutamente una tontería muy grande, ¿no? Y luego su otra gran premisa de que la mano invisible pues va digamos, a ordenar todas las cosas, que no hay que hacer intervenciones por parte del Estado, que no hay que hacer, que hay que minimizar el papel del Estado y que hay que dejar la máxima libertad a los individuos para que desarrollen su actividad, pues también es un error bastante de perogrullo, ¿no? O sea, creer en la mano invisible, de que al final lo que te está diciendo es la suma de los egoísmos, va a dar lugar al altruismo, pues es como creer en las hadas o como creer en los ángeles, ¿no? Es decir, es un acto de fe demasiado grande y que además la realidad nos está diciendo lo contrario. Los mercados no dan lugar a una sociedad mejor o bondadosa y tal, se rigen por unas leyes pues bastante de la supervivencia del más fuerte, y que si tú no regulas eso e intervienes, además a nivel internacional, pues es difícil que la cosa se arregle, ¿no? Porque siempre vas a estar en desventaja competitiva con otros países. Es decir, si de España se van todas las empresas, como ya pasó hace muchos años, y deslocalizan porque les sale más barato producir en el tercer mundo, con todos mis respetos, o en países en desarrollo, que sería la palabra políticamente correcta, ¿no? En países en desarrollo, porque en esos países pues pagan unos salarios que no dan ni para prácticamente la supervivencia de las personas, no aceptan los sindicatos, no aceptan no sé, tienen unas normas laborales que son dignas de la época de Dickens, pues eso es el mundo que estamos creando. Y además al final
¿no? Pues durante muchos años nos ha ido bien, hemos podido comprar ropa de no sé qué más barata de lo que nos tocaría, pero al final, pues viene el efecto retorno de que nos está llegando ahora aquí y nos están bajando los salarios ahora aquí. Y eso es porque los otros pues tienen salarios mucho más bajos y esto es una economía, estamos viviendo en un mundo global, ¿no? Entonces, ya hemos globalizado a la humanidad, ahora lo que toca, el siguiente paso es humanizar la globalización, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que os quería comentar un poco de la situación actual, ¿no? Hablábamos de personas integrales, líderes integrales. Y os decía que al final yo de lo que estoy hablando es de personas, ¿no? A la gente el término liderazgo le da como mucho miedo y tal, es un término que suena como muy grande, ¿no? Un líder, al final, bueno, aquí tenéis una definición convencional de lo que es el liderazgo, es el arte de movilizar a otros para que quieran luchar por aspiraciones compartidas. Esta es la primera gran diferencia. Si estoy trabajando en una organización con el jefe, ¿no? Para moverlo, o para trabajar a nivel integral con él como coach y tal, lo primero que tengo que hacer es ver si ese jefe es un líder o no es un líder, ¿no? Porque hay una diferencia entre jefatura y liderazgo, ¿no? El jefe pues no tiene por qué ser líder, el líder no tiene por qué ser jefe, ¿vale? El líder es el que va con la bandera y los demás le siguen y no importa se gire. El jefe, que no es líder, tiene que ir por detrás con la vara, con el rebaño, a ver si las ovejas no se le descarrían. Y es una diferencia radical. El líder tiene esa capacidad visionaria de movilizar a los otros y de inspirar. Al final es persuadir, influir e inspirar a los otros, ¿no? Entonces, para que los otros hagan lo que tienen que hacer de motu propio, sin necesidad de ponerle unas normas, sin necesidad de ponerle unas reglas, sin necesidad de obligarles, ¿no? Sino porque creen que es lo correcto, lo que les apetece hacer, porque la visión de la organización coincide con la visión del individuo, ¿no? Entonces, ese liderazgo, pues evidentemente, pues bueno, he puesto estos sonidos, no sé dónde salen, la verdad. Ese liderazgo, que ya os digo, sobre todo probablemente por los autores anglosajones que tratan este tema de liderazgo, tiene un componente mesiánico que a mí no me gusta nada, ¿no? Es decir, cuando pensamos en líderes, pues a cada uno le saldrá un nombre, ¿no? Y nos saldrán nombres muy variopintos. Si yo os dijera, un líder en el que piensas y tal, nos saldrían nombres de lo más variopinto. Y no tienen unas características determinadas. Hay determinadas características, evidentemente, determinados rasgos, que hacen que, digamos, que maximizan o que ayudan al ejercicio del liderazgo, ¿no? Pero no necesariamente tienes que tenerlas todas o tenerlas en la misma medida. La capacidad de visión, la capacidad de motivar a las personas, pues las dotes de oratoria pues son también útiles, la empatía con los otros, no sé, hay una serie de rasgos, la curiosidad, no sé. Pero cuando tú miras distintos líderes, ¿no? Y te salen nombres, yo que sé, pues Hitler era un líder, Ken Wilber es un líder, ¿no? Aquí lo tenemos casi todos como punto de referencia, por tanto es un líder para nosotros. Rajoy es un líder, no sé, te van saliendo nombres y te van saliendo nombres que a lo mejor no tienen todas esas características. A mí Rajoy no me parece un visionario, ni mucho menos, tampoco me lo parecía Zapatero, ¿no? Es decir, son gente que van al dictado de lo que le están diciendo ahora los mercados. Eso no es ser visionario. Tenemos que necesitamos otra visión para este país o para este mundo, ¿no? Que estos supuestos líderes, entre comillas, tan mediocres, pues nos están planteando, ¿no? Entonces, pero son líderes en el sentido de que son referentes para determinadas personas. Hay gente que les vota, por tanto serán líderes para ellos, ¿no? Por tanto, ¿qué es un líder al final? Un líder es una persona que tiene seguidores, simple y llanamente. Si tú tienes seguidores, ya eres líder, ¿no? Serás un líder más positivo, serás un líder más negativo, serás un líder más integral, serás un líder menos integral, pero al final eres líder. Y eso te lleva a desmitificar un poco la figura del líder, Y al final también te pone la responsabilidad del liderazgo, que es algo que a mí me gusta mucho, digamos que lo despersonifica, ¿no? Porque el liderazgo está en los ojos de los que lo contemplan, ¿vale? Yo no soy líder, ¿no?
sino que vosotros me consideráis líder, ¿vale? Y pasa mucho, ¿no? Y es típico que una persona es líder en un entorno, es lo que se llama el liderazgo situacional para los expertos en liderazgo, y luego lo mueven a otro sitio y no lo consigue, ¿no? Lo vemos con los árbitros, iba a decir, los árbitros son un mundo aparte. Con los entrenadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? Un entrenador que con un equipo es súper exitoso y ese ha sido realmente el que ha catalizado el cambio de ese equipo y transforma el equipo y la gente le sigue y aquello es una piña y se va a otro sitio y no consigue nada. ¿Qué pasa? Que ha cambiado sus técnicas, que tal, que cual, simplemente que no ha sabido adaptarse al colectivo. Una de las rasgos fundamentales del líder, yo creo que es que debe ser camaleónico, no puede ir con su catálogo de previamente hecho, su caja de herramientas y decir, bueno, ahora viene esto, ahora viene esto, ahora viene esto y ahora viene esto. Cada situación va a ser distinta, tienes que tener esa capacidad, esa flexibilidad de adaptarte a las personas y ser un líder incluso distinto para cada persona. No vas a ser el mismo líder para una persona que acaba de incorporarse en la empresa que para una persona que lleva 20 años en la empresa, ¿no? Porque, yo qué sé, los libros a lo mejor te dicen, oye, el líder tiene que ser lo más democrático posible y dar empowerment a la gente, libertad, capacidad de toma de decisiones. Esos son los líderes que consiguen los mejores resultados. Pero si tú acabas de incorporarte hoy a mi organización y estás recién salido de la universidad o algo así y no has hecho nunca ese trabajo, yo no puedo ir y decirte, bueno, aquí damos mucho poder a la gente, aquí tienes tu mesa, suerte, tú a tu rollo, tú haz tú mismo. Te vas a decir, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Necesitas ser un líder, digamos, más de enseñarle, de tutorizarle, de incluso mandarle en el buen sentido de la palabra, ¿no? Le vas a tener que decir lo que tiene que hacer esa persona para que se pueda desarrollar. En cambio, una persona que lleva 20 años y que está motivada en su trabajo, oye, déjale hacer, no te inmiscuyas en su trabajo, sabe hacer mucho mejor su trabajo de lo que tú sabes. Y no tienes por qué estar diciéndole, oye, que aquí te falta una coma o que es total o te estoy vigilando, ¿no? Entonces, ahí sí que le tienes que dar poder a la persona, ¿no? Entonces, bueno, son matices del tema del liderazgo. Al final, para ser un buen líder, tú tienes que ser tú mismo, ¿vale? Los demás puestos van a estar ocupados, pero tú mismo llegando a la raíz de lo que es mi ponencia, ¿no? Tu yo esencial, tienes que alcanzar tu yo esencial, ¿vale? Y desembarazarte también de otras cargas que a lo mejor hayas cogido por el camino. Entonces sí que serás un buen líder. Porque, bueno, como decía Servet, cada cual es como Dios la ha hecho, pero llega a ser como él mismo se hace. Es decir, el líder no nace, el líder se hace, ¿vale? Y Cervantes decía de una manera bastante irónica que cada uno es como Dios le hizo y aún peor muchas veces, ¿no? Por tanto, si no trabajamos esa integralidad de nosotros mismos para llegar a nuestro yo esencial, que ya está ahí, simplemente lo tenemos que descubrir, pues probablemente nos desviemos por el camino. Entonces tenemos que conseguir y seamos peor de lo que podríamos ser. Entonces, bueno, pues yo aplico al final los módulos del Integral Life Practice, del sistema operativo integral, que ya tenéis ahí, os he puesto ahí la bibliografía para los que no los conozcáis, la de la práctica integral, el Integral Life Kit, el libro del Integral Life Practice, que son, bueno, pues las dimensiones que os he dicho anteriormente, más otra dimensión que es la de la sombra, cuerpo, mente, alma, y otra dimensión que es la de la sombra, que es una dimensión importante a trabajar y que nos da muchas sorpresas muchas veces, tanto para bien como muchas veces para mal, en el sentido que nos limita. Entonces, bueno, pues claro, cada una de esas facetas pues tiene sus propias reglas, sus propios valores, sus propias dimensiones, y ahora voy a entrar un poco en cada una de ellas sin meterme demasiado en esto. Son los 4 módulos que os he dicho, cuerpo, mente, alma, sombra, y en el módulo 1 no me voy a meter demasiado, ¿no? Porque ni soy experto, pero bueno, que hay que cuidar todos los aspectos materiales de ti mismo, de tu cuerpo, de la alimentación, llevar una vida sana, ejercicio, deporte, cosas que ha dicho también Julieta, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues son necesarias para nuestro desarrollo integral.
tanto como líderes como personas. El segundo módulo sería el de la mente. Ahí hay muchos más aspectos en los cuales sí que me gustaría profundizar, que son, en primer lugar, tienes que trabajar con el tema de la personalidad del individuo, saber qué tipología de personalidad tiene la persona, para que la persona se conozca mejor a sí mismo, para que el coach conozca mejor a la persona, etcétera, etcétera. Y luego aspectos de inteligencia y de pensamiento, trabajar con la inteligencia y con el pensamiento de la persona, con cosas como la formación, el autoconocimiento, el crecimiento personal. Ahora entraré un poco más en detalle, ahora os presento simplemente una visión global, y ahora vamos a entrar en esas distintas cosas que hemos ido diciendo. Por ejemplo, en temas de personalidad, yo ahí no soy psicólogo, no soy un experto, pero bueno, yo trabajo una serie de instrumentos que a mí me parecen interesantes, que a mí me parecen potentes y que probablemente muchos de vosotros que sois psicólogos pues conocéis mejor y domináis mucho mejor que yo. Pero bueno, uno de los instrumentos que yo conozco probablemente es el más famoso en el campo de la psicología, el más extendido, que es el Myers-Briggs o el Kirsian-Bates, que es una modalidad del Myers-Briggs. Type Inventory. Luego está uno que es muy aplicado al entorno laboral, que a mí me gusta mucho, que viene además con una guía de autodesarrollo y que además funciona como un circunflejo, de manera que si una dimensión te crece, la otra te decrece, y puedes hacer un seguimiento tú a nivel individual, que se llama el Lifestyle Inventory. Aplicable exclusivamente a entornos laborales, así como el Myers-Briggs es generalista y los otros son fundamentalmente generalistas. El eneagrama, que todos conocéis bien, ahora diré alguna cosa de estos, y el Pearson Mark, que es en el que me voy a parar un poquito más, porque es uno que he descubierto yo recientemente, a lo mejor lo conocéis vosotros. ¿Alguien lo conoce por aquí? A mí me ha encantado me ha encantado por cosas que os diré, que ahora os contaré. He puesto este estudio que se hizo sobre directivos españoles para identificar qué tipología dentro del Myers-Briggs pues tenían los líderes, entre comillas, no sé si son líderes o no son líderes, pero bueno, los directivos españoles. Y la dominante en los directivos españoles, con el 38%, mayoría aplastante, eran los ESTJs, ¿vale? ESTJs, volvemos atrás, gente extravertida, gente que le da prioridad para obtener información a la sensación antes que la intuición, necesitan pruebas, gente que le da prioridad al pensamiento sobre el sentimiento, y gente que le da prioridad al juicio sobre la percepción, ¿vale? Entonces este es el tipo de jefes con los que normalmente nos encontramos en las organizaciones. Más fácilmente nos encontramos. Que si lo comparamos con el tipo de jefe dominante globalmente, a nivel mundial, los españoles nos diferenciamos en un rasgo, y es que el global, de la población directiva global, son ISTJs, es decir, son más introvertidos. Aquí somos más extravertidos, ¿vale? Probablemente pues tiene mucho que ver la personalidad latina, mediterránea, etcétera, etcétera, con este rasgo. Pero que bueno, al final, bueno, aquí hay comparaciones entre distintos países, pero no tengo tiempo para ir en tanto detalle, ¿vale? Pero bueno, el estilo directivo del típico jefe español, pues va a ser una persona a la que le gusta mandar, que se responsabiliza con rapidez, que aplica y adapta las experiencias pasadas a la resolución de problemas, que les gusta ir al meollo del asunto, no les gusta despistarse, no, aquí al grano, ¿no? Que son rápidos en la toma de decisiones y que actúan como jefes tradicionales. El tema de jerarquía y demás es importante, no te puedes saltar la jerarquía, el conducto reglamentario y la tradición en nuestra cultura pues tiene un peso. Son gente lógica, son gente práctica, son gente analítica, son buenos organizadores, son buenos tomando decisiones lógicas, tienen un alto nivel de resistencia, les gusta el poder dentro de la jerarquía tradicional, se comprometen, tienen un alto nivel de energía, no les gustan los cambios, aquí entramos ya en cosas que a lo mejor ya no son tan buenas en los entornos en los que nos encontramos. Vivimos en un entorno de cambio constante, y si a los jefes españoles no les gusta el cambio, pues las organizaciones españolas tienen un problema. Les cuesta analizar el impacto de las decisiones en las personas, no piensan mucho en las personas. Ahí hay una diferencia, había una transparencia que miraba a las personas, las mujeres y los hombres. Las mujeres sí que les preocupaban más las personas, a los hombres no nos preocupan tanto las personas, nos interesa la justicia, nos interesa tal, pero bueno, el impacto sobre las personas, oye, el balance dice esto y hay que hacer esto, ¿no? Entonces, a lo mejor
ahí pues tenemos un problema también. Necesitan reconocer a los demás por su trabajo. Creo que esto es un error, que no son buenos en el reconocimiento a las personas. Sí, bueno, es que está expresado al revés. No son buenos en el reconocimiento. Los jefes españoles, muchos jefes, no solo los españoles, yo creo que esto es algo endémico, ¿no? De mucha gente, y me pongo yo ahí el primero, ¿no? Que son muy rápidos en el reconocimiento negativo. Cuando alguien hace algo mal, enseguida lo dices. A tu hijo, a tu mujer, a tu tal, y a tus subordinados. Oye, esto está mal. Y le llamas al orden. De buen rollo, de mal rollo, de que como sea, pero enseguida, cuando las cosas están mal, reconocimiento negativo. Estoy en mi obligación de decirlo. Pero el reconocimiento positivo lo das por supuesto, ¿no? O sea, la palmadita en la espalda, oye, qué bien has hecho esto, ahí ya se nos olvida un poco. Y es tan importante uno como el otro, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, ¿vale? En todas las facetas de nuestra vida. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con tal. Oye, no digamos solo lo que está mal, cuando llegas a casa, todo está mal. Está recogida la habitación al niño, ¿no? Oye, cuando hace las cosas bien, pues díselo también. Luego, no son buenos en el dejar hacer, no dan libertad a los individuos, a las personas, son muy de ordeno y mando, yo estoy ahí controlando, supervisando, tal, y yo digo, y yo tomo las decisiones, son bastante ahí autárquicos, y por tanto pecan de exceso de control. Y no son suficientemente flexibles, son áreas de mejora de estos directivos españoles. El enneagrama, pues es una de las cuestionarios o de las herramientas de análisis de las personalidades que más se ha desarrollado dentro del mundo integral y demás, y en los últimos años, y también es un instrumento pues bastante adecuado y bastante bueno, a mí me gusta. Tiene también otras tipologías, los eneatipos, en que te van clasificando en distintas pues, tipos de personalidad similares a los del Myers-Briggs. Yo en el que me gustaría incidir, ya os digo, es una novedad, yo lo he descubierto hace cuestión de meses, ¿no? El Pearson-Mark, me gustó mucho, el Pearson-Mark Archetype Indicator, porque es un tipo de cuestionario de estilo de personalidad que combina los arquetipos junguianos, combina a dos de mis grandes héroes, ¿no? Y entonces ahí ya me ha ganado, ¿no? Los arquetipos junguianos clásicos, ¿no? Del Myers-Briggs y tal, del Myers-Briggs no, los arquetipos de Jung, ¿vale? No los estilos de personalidad de Jung, sino los arquetipos de Jung, con el viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿vale? Entonces, al final, lo que te está diciendo Caroline Pearson, que tiene también libros, el viaje del héroe, no me acuerdo cómo es, el viaje del héroe es de Joseph Campbell, ahora no me acuerdo del título, tiene 2 libros, pero los podéis encontrar en Amazon o donde sea, están en inglés de momento. Entonces, pues ella asimila algo que, bueno, yo por otro lado soy artista también, soy guionista, soy director de cine, soy escritor de cómics, y algo que los guionistas utilizamos mucho, y los escritores en general, utilizamos el viaje del héroe de Campbell como manera de construir nuestras historias, ¿no? Es decir, el viaje exterior de un héroe, ¿no? de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias o de Neo en Matrix, es un viaje que le transforma. Al principio del viaje es de una manera y luego emprende un viaje de autodesarrollo, de autoconocimiento, en el que va pasando una serie de pruebas que al final pues, le llevan a la iluminación. Uno descubre la fuerza y el otro, bueno, pues se ilumina y se convierte en una especie de dios o de héroe o de lo que sea, ¿no? Entonces, eso está en la literatura universal, ¿no? Y Campbell lo que hizo fue identificar esas etapas del viaje del héroe que estaban en la mitología y que estaban en nuestras grandes narrativas, los guiones de Hollywood, en las novelas, en los cómics, en todo, pues está en muchas historias está esa estructura del viaje del héroe que no necesariamente es para narrativas del tipo que he dicho, por ejemplo, de aventuras o de ficción o de tal, sino que pues otras, yo que sé, el Sexto Sentido tiene la misma estructura del viaje del héroe, ¿no?
Y otras historias, a lo mejor más interiores y más tal, siguen la trama esta del viaje del héroe. Es decir, el viaje interior, o sea, el viaje exterior que tú emprendes, al final se refleja en un viaje interior. Son dos partes de la misma cosa. Y al revés, efectivamente. Entonces, nuestro viaje por la vida, al final, es un viaje de autoconocimiento y de despertar y de desarrollo, ¿vale? Y ella lo que hace es contarte esas etapas por las que están pasando, por las que estás pasando, e identificar tu tipología de personalidad en función de esas etapas. Estas son las etapas del viaje del héroe, ¿no? De acuerdo con Joseph Campbell, que básicamente, bueno, pues tú empiezas en que pues empiezas con un sentimiento, estás en el mundo ordinario, ¿no? En el que tú estás en tu sociedad, estás integrado, estás en tu terreno, te encuentras cómodo, tal, y de repente pues te pasa algo, ¿no? Que te hace sentir incómodo y que se produce un conflicto, ¿no? En términos de guión, ¿no? Que te hace que tú tengas que cambiar, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues empiezas el viaje, ¿no? Estás preparando el viaje, estás incubando el viaje, luego inicias la travesía y luego al final, pues vuelves del viaje. Y a partir de ese viaje te vas encontrando, a lo mejor con pruebas, con conflictos, con etapas que tienes que superar, con gente que te ayuda, que te sirven de maestro, de guía, de mentor. Pues mucha gente aquí, por ejemplo, en su viaje personal, pues a lo mejor, antes lo hablaba en la pausa, oye, yo me leí el libro, y algunos en los comentarios estos que se han hecho en la toma de contacto inicial, lo decía, yo leí un libro de Ken Wilber y como que me cambió la vida, ¿no? Pues ese era el maestro que tú necesitabas en tu viaje, ¿no? Habías empezado un viaje, no encontrabas por dónde tirar y de repente Ken Wilber es el Obi-Wan Kenobi que tú te encuentras, o el Morfeo que tú te encuentras, por poner los dos ejemplos que he puesto antes de Star Wars o de Matrix, y que te guía, y te dice, por aquí, sigue, por aquí está la iluminación, y tú pues vas ahí trabajándotelo, ¿no? Pero te lo tienes que currar tú solo, o sea, él no te va a llevar de la mano, llega un momento en que tú te tienes que luchar con tu sombra, bla, 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 contra el dragón, te tienes que enfrentar al dragón, tienes que matar al dragón, y entonces alcanzarás al final tu yo esencial, a lo mejor la iluminación, el despertar, lo que sea, ¿vale? Y eso lo tiene este instrumento que te identifica los distintos arquetipos. Distintos arquetipos que tú tienes, incluso, que no es fijo, ¿no? Eso lo tienen los distintos cuestionarios. Estos cuestionarios tú te los tienes que ir administrando a lo largo del tiempo, porque tu personalidad no es algo estable y fijo y tal, sino que tú vas evolucionando, ¿no? Y a lo mejor, pues cuando tienes 14 años eres muy introvertido, pero cuando tienes 40, pues a lo mejor ya eres más extravertido. No significa que a lo mejor tu tipo de personalidad sea fundamentalmente extravertida, pero seguro que ha salido del cascarón ese en el que estabas encerrado ahí en la adolescencia, ¿no? Entonces tú vas evolucionando, tu personalidad va evolucionando, y aquí te dice cómo evoluciona a lo largo de tu vida. Es decir, al principio tú vas a ser el inocente, ¿vale? Que es la primera etapa del viaje. Yo estoy aquí, bueno, protegido por mi entorno familiar, por mi madre, por mi padre, tal, ¿no? Y llega un momento en que tienes que romper con eso y tienes a lo mejor que matar a tus padres en sentido metafórico, ¿no? Pues para llegar a ser una persona en tu evolución personal, ¿no? Y tienes, pues, que dejar eso de el inocente o a lo mejor empiezas siendo el huérfano porque has tenido problemas en tu infancia o no has... te sientes desamparado, etcétera, etcétera. Luego tú vas evolucionando o vas asumiendo roles o teniendo otros roles a lo largo de tu vida, o vas encontrándote gente que te guía o que te rompe un poco tu manera de ver. Pues por ejemplo el bufón sirve para eso, ¿no? Para hacerte romperte tus paradigmas, ¿no? El bufón en la corte del rey era el que le podía decir al rey lo que le diera la gana, ¿no? Y es una figura que debería estar en todas las organizaciones, ¿no? La figura del bufón oficial, ¿no? Alguien que le diga al que está al mando, oye, qué idiota eres, ¿no? Porque si no, estás generando un poco la complacencia y tienes gente que nada más que dice amén y que sí, que bueno eres, o que bien lo haces, o que por el miedo, por lo que sea, simplemente pues acata tus normas. Entonces esto es lo que aporta este tipo este cuestionario, el Pearson Mark. Ya os digo, ahí tiene una guía, ha escrito 2 libros esta autora, luego hay una guía
de aplicación del cuestionario, que viene con un cuestionario anexo, etcétera, etcétera, y a mí me ha parecido muy potente y muy interesante. Luego hablábamos del tema de inteligencias. Bueno, tú has hablado de inteligencia, no voy a entrar aquí demasiado en tema de inteligencias, ¿no? Simplemente, pues ya aplicarlas a los entornos empresariales y a nuestros entornos personales, ¿no? Hay que distinguir en primer lugar entre inteligencia y pensamiento, no es lo mismo inteligencia y pensamiento. Inteligencia sería el motor, el pensamiento sería el resultado, ¿no? Yo, por ejemplo, sería, para que lo entendáis bien, la inteligencia y el pensamiento, su diferencia con un símil es como si ahora viene Fernando Alonso, por ejemplo, y me pone su coche en la calle, ¿no? Me dice, vamos a hacer una carrera, yo lo hago con un 600 de 1960 y tú coges mi Ferrari, ¿no? A ver quién gana. Yo digo, voy sobrado yo con este coche, tal. Pues probablemente en la primera curva me habré pegado una nata y Fernando Alonso pues irá con sus 600 a 60 por hora, pero me ganará la carrera, porque yo no sé controlar ese coche, ¿vale? Entonces la inteligencia es el motor, el pensamiento es la capacidad que tú tienes de dominar ese motor. Hay gente con mucha capacidad, pero que luego no lo sabe desarrollar adecuadamente, ¿vale? Y la inteligencia y el pensamiento, pues son multidimensionales, no es... Tradicionalmente en el mundo de las organizaciones se ha hablado fundamentalmente de la inteligencia racional, o se ha priorizado, igual que en la sociedad en general, igual que en la educación, igual que con los niños, lo que es la inteligencia lógica, ¿eh? La inteligencia analítica, la inteligencia racional. Esa es a la que se le da prioridad y esa es la que cuenta dentro de las organizaciones. Los jefes ascienden por su capacidad lógica, por su capacidad analítica, por su capacidad de desarrollar lo técnico y lo económico, pero no se tiene en cuenta el resto de inteligencias que son básicas, ¿no? Y que muchas veces en las organizaciones te obligan a desterrarlas, ¿vale? Porque no entran en las reglas de juego, ¿vale? Por ejemplo, la intuición, ¿vale? A los directivos y a la gente que toma decisiones dentro de las organizaciones se les dice que piensen racionalmente. Tú no tomes una decisión por intuición, no digas en un consejo de administración o algo así, bueno, vamos a hacer esto, esta es la estrategia que vamos a seguir para nuestra empresa y ¿cómo has llegado a ella? Bueno, tuve una intuición. Te dirán, oye tío, macho, busca datos, tal cual, ¿en qué te apoyas? Y te dirán que estás loco, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que la intuición pues tiene una gran importancia, ¿no? Porque la intuición es una forma de pensamiento lenta, ¿vale? Es algo que tú vas incubando ahí y que estás utilizando toda tu capacidad intelectual para llegar a ese tipo de pensamiento. Y está demostrado por muchos estudios científicos que en decisiones complejas se llega a mejores decisiones mediante la intuición que mediante el pensamiento lógico, ¿vale? Hay muchos estudios que lo demuestran. Incluso, vamos, esto me lo dijo Punset, luego lo ha dicho en sus libros y lo ha dicho en el programa de redes y tal, ¿no? Pero a mí me lo contó cuando estuvo por allí por Mallorca, que tuvimos la ocasión de traerlo y tal. Él me decía, y esto ya os digo, está demostrado también empíricamente, científicamente, con máquinas, con instrumentos, medido, etcétera, etcétera. Se dice que las decisiones que tomamos, las tomamos 10 segundos antes irracionalmente que racionalmente. Con lo cual, nuestro pensamiento racional, para lo que sirve al final, es para vestir la decisión intuitiva que hemos tenido. Es decir, tú dices, tú decides antes de ser consciente que has tomado una decisión. Eso es brutal, ¿no? Eso es brutal, esto te desmonta todo lo que es el pensamiento lógico cartesiano, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y entonces, si la intuición es tan importante, tendremos que tener más en cuenta nuestra intuición para nuestras decisiones vitales y para nuestras decisiones organizacionales. Y, por tanto, hay que dignificarla y darle el valor que le corresponde, dentro de nuestros tipos de inteligencia, de pensamiento, etcétera, etcétera. El tema de inteligencia emocional, otra cosa que se ha desterrado todavía más cruelmente dentro de las organizaciones. Tú entras en la empresa y tienes si te quitas la gabardina, la cuelgas en el perchero y detrás cuelgas el corazón. Es decir, los directivos no pueden pensar con el corazón, tienen que pensar con la cabeza y sus decisiones son lógicas y racionales.
¿no? Es como si nos encontráramos en una película tipo La invasión de los ultracuerpos. No sé si habéis visto alguna de las múltiples versiones de La invasión de los ultracuerpos, pero se va de que vienen unos alienígenas que vienen en una especie de vainas, ¿no? Son como una especie de plantas y tal, ¿no? Y esporas, y que van replicando, ¿no? Van haciendo la invasión de la especie humana, cogen a los humanos, los replican y al final pues asumen su forma, ¿no? Y van matando a la especie humana. Y la única manera de identificar a los extraterrestres es que los extraterrestres no tienen emociones. O los extraterrestres de identificarnos nosotros es que nosotros sí tenemos emociones, ¿vale? Entonces, tú entras en una organización y al final parece que estás en la invasión de los ultracuerpos, porque la gente no puede mostrar sus emociones públicamente, ¿no? No está bien visto. Cada vez menos, cada vez estamos evolucionando, pero la organización tradicional, jerárquica, bla, 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 se basa en eso, patriarcal, ¿no? Tu corazón no lo puedes utilizar. Y las emociones, nos guste más o nos guste menos, están en las organizaciones y van a salir, ¿no? Tarde o temprano van a salir, van a existir envidias, y todos sabemos, todos hemos estado en organizaciones y salen envidias, y salen rencores, y salen celos, y salen la ira, y salen las emociones negativas, ¿no? Que tú decías, a mí tampoco me gusta llamarlas negativas, pero que pueden tener un efecto negativo sobre el grupo, sobre la organización y tal, y las emociones positivas pues hay que explotarlas, la pasión, el entusiasmo, la diversión. ¿Por qué puñetas tenemos que ir a trabajar con cara de estreñidos? ¿No? Es decir, viene de esta filosofía judeocristiana de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Es como malo ir a trabajar, no, yo voy a trabajar a divertirme, a desarrollarme, a aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso tiene que cambiar dentro de las organizaciones. Las organizaciones tienen que potenciar esas emociones positivas, entre comillas, ¿no? Y incluirlas, ¿no? Incorporarlas a sus prácticas. ¿Cómo voy de tiempo? Sí. Entonces, bueno, esto me lo salto. Y luego hay una forma de inteligencia muy importante, que es la inteligencia espiritual, ¿no? O sea, en las dimensiones que yo estaba trabajando tenemos la científica, que es la inteligencia lógica, ¿no? El pensamiento lógico, la artística, que es la emocional, y luego el pensamiento lateral, la creativa, en definitiva, y luego la inteligencia moral, que se incluye como una subparte de la inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional espiritual, y esto se me ha descoyuntado un poco, es un concepto que introdujo una pensadora que se llama Dana Zohar. Yo os recomiendo su libro de Inteligencia Espiritual, y que habla que la inteligencia espiritual es la inteligencia esta unitiva, es el pensamiento unitivo, que sirve pues es el que utilizamos cuando buscamos el sentido de las cosas, para desarrollar visiones, para la creatividad, etcétera, etcétera. Para todas estas cosas utilizamos el pensamiento cuántico, me ha cambiado la tipología con este ordenador, y la inteligencia espiritual. No tengo mucho tiempo. La sombra es otro aspecto que tenemos que trabajar muy importante. Todos conocéis la teoría de la sombra de Jung, es la parte que no, digamos, socializo, ¿no? Que no muestro ante los demás, es nuestro inconsciente, nuestro lado oscuro, podríamos llamarlo. Todas aquellas partes de mi ser que son desterrados por el ego porque creemos que no son buenos, ¿no? De cara a los otros, a ser reconocidos por el otro, y todos por los otros, y todos tenemos esa sombra que al final se manifiesta. Decía Jung que lo que no se hace consciente se manifiesta en nosotros como destino, al final la sombra sale. Entonces hay que trabajar el aspecto de la sombra, que es algo que se desarrolla fundamentalmente en la infancia, cuando te dicen tus padres, esto es bueno, esto es malo, o esto me funciona y esto no me funciona. Entonces tú vas poniendo ahí cosas en la sombra, lo vas metiendo ahí en el trastero ese, que dice, esto no me sirve, para allá. Y al final, pues bueno, pueden ser cosas, pueden ser, yo qué sé, el expresar tus emociones. En el caso de los hombres, pues por ejemplo, toda una generación castrada hemos tenido durante años de padres que no han sido capaces de expresar las emociones a sus hijos. Por tanto, no solo es negativo la sombra, sino que pueden ser rasgos positivos que tú has desterrado ahí a la parte más oscura de tu ser, y que al final acaba saliendo como Hulk, o acaba saliendo como pues en Fight Club, en el club de la lucha, sale Brad Pitt, ¿no? Que es toda la parte de la sombra que había enterrado Edward Norton. Entonces, bueno, es cuestión de trabajar con la sombra, de identificar esa sombra. Aquí hay algunos aspectos, algunas situaciones en las que tú puedes estar expresando tu sombra, y
que tú puedes trabajar vía psicoterapia, vía sueños, vía el 3-2-1, que es la metodología integral, que es muy potente para el tema de trabajo de las sombras, porque utiliza la identificación de la sombra primero en tercera persona, en que la describes como algo externo, qué te está pasando, qué sentimientos, qué sensaciones físicas estás teniendo, cuando te pasa esto, cuando te entra la ira, cuando te entra tal. Luego en segunda persona, que lo describes como, pues, ¿qué te pasa, Marco iracundo? O Marco que se siente despreciado por los demás, o Marco tal, descríbemelo como si fuera una persona externa a ti, o al final lo acabas describiendo en primera persona y acabas interiorizando la sombra, le estás dando la luz a la sombra, iluminando la sombra. Y bueno, luego el último es el tema del alma, que el autoconocimiento, por un lado, vía dinámica espiral, vía análisis de valores, y luego la otra parte que es la de crecimiento personal, vía meditación, cualquier método de meditación, y aquí hay muchos más expertos que yo, que si Vipassana, que si Zen, que si el que a ti te sirva, ¿no? Y yo creo que ahí quiero hacer un comentario, me vais a permitir, aunque estoy fuera ya de tiempo, que es una conclusión a la que estoy llegando, ¿no? Que aparte yo he probado muchas técnicas de meditación, y, por ejemplo, pues ahora estoy llegando a darle importancia a las que son propias de mi cultura. Es decir, por ese viaje probablemente muchos de nosotros también hemos emprendido, que empiezas educado en la cultura católica, luego te vuelves ateo, y luego vuelves, dices, oye, hay la espiritualidad y tal, y empiezas a experimentar con otros tipos de doctrinas espirituales, que es el hinduismo, que es el budismo, etcétera, etcétera, y como que los utilizas, nos olvidamos a lo mejor de lo católico, ¿no? Porque le tenemos tanta alergia, ¿no? Le hemos desarrollado tanta alergia, y no sin razón, que al final, pues esas prácticas que están en el catolicismo, porque al final todas las religiones dicen lo mismo, pues las estamos desterrando, y en el mundo del cristianismo pues existe pues métodos, técnicas de meditación actuales, como el centering prayer, ¿no? La oración de centramiento que han desarrollado Thomas Keating y tal, que son muy potentes, ¿no? Y que probablemente no tienes que hacer ese viaje cultural que tú tienes que hacer para entender el budismo, ¿no? Que tienes que entender a los indios y tienes que entender a los chinos, y son tan marcianos para nosotros que te cuesta mucho, claro. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que mirar también un poquito más a lo que tenemos más cerca, aparte de otras técnicas, pues no digamos, dentro de una doctrina espiritual como Big Mind, como el Mindfulness, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto las Spiral Dynamics, y bueno, esto ya no me da tiempo. En definitiva, de lo que se trata con todo esto es alcanzar nuestro yo verdadero esencial. Eso está todo dentro de nosotros, pero podemos llegar a ser lo mejor de nosotros mismos, y lo podemos volver a redescubrir vía todas estas técnicas y herramientas que he tratado pues de contaros aquí y de compartir con vosotros, y que hay muchas más, y que hay gente que sabe mucho más de todo esto que yo, pero que bueno, dentro de mi modestia pues he intentado compartirlo y de mi humildad compartirlo con vosotros. Muchas gracias.